rompiendo esquemas, nuevamente entra en su hogar para compartir conocimientos, cantidad de cosas que nosotros no sabemos y tenemos que buscarlas o en el baúl de los recuerdos o con aquellas personas que trabajan para cambiar este tejido social de nuestro Panamá, y tal vez alguien en el mundo puede aprender de nosotros porque nosotros sí lo hacemos del mundo. Hoy tenemos una invitada como todos nuestros invitados. Ella es de platino, de oro, de diamantes y ha trabajado tanto tiempo por aquellas clases, entre comillas, que hay que ayudarlas a crecer, a cambiar, a estar más cerca del camino y la meta que todos nos soñamos algún día y que a veces nos quedamos atrás. Ella se llama Dagmar de Álvarez. Ah, tenemos aquí a Dagmar de Álvarez. Cuéntanos un poco de ti, Dagmar, dónde trabajas, desde cuándo estás trabajando en las comunidades para ayudarnos a crecer. Tú sabes que es bien curioso, Argénida, porque cuando tenía alrededor de 14, 15 años yo quería ser misionera, imagínate. Y de alguna manera, tú sabes, la vida me fue poniendo, Dios diría yo y la Virgen, me fueron poniendo en el camino. Luego, cuando tenía más o menos 16 años, entré a Viva la Gente, que era una organización de líderes, de jóvenes líderes, no? que cantaban de qué color es la piel de Dios. Imagínate, en esa época cantábamos eso. Y bueno, eso me llevó incluso a viajar por el mundo con esta organización. Y cuando regresé, empecé a estudiar educación. Siempre he tenido la educación en el corazón, lo que hablabas, ¿no? Formar a la gente, transformar, apoyar, acompañar. Y luego después, digo yo que me volví materialista y me fui a estudiar, bueno, humanidades. Estaba en humanidades de todos modos, en la rama de humanidades. Pero cuando regresé a Panamá, trabajé siempre en la empresa privada. Me tocó desde que llegué, pues, dirigir empresas y también dirigir ONGs. Primero las empresas, pero del mundo de las empresas entro en las ONG tratando de ver, bueno, cómo aplicamos lo que sabemos de las empresas en el mundo del desarrollo. Y entré a la Fundación para la Promoción de la Mujer, porque quería ser el banco de la mujer. Habían bancos de todas clases en Panamá. Yo decía, pero no hay un banco de la mujer, ahí en Haití, en Costa Rica, en todos lados, ¿cómo no hay un banco de la mujer? Y ahí fue donde entré en el mundo del desarrollo, ¿verdad? Tratando de ver cómo aportaba desde diferentes espacios. Entonces, bueno, siempre estuve entre la empresa privada, el mundo del desarrollo, pero yo creo que el mundo del desarrollo siempre me ha jalado más, siempre me ha motivado más. Comentaba yo con una amiga hace poco que de hecho incluso entré a muchos lugares como voluntaria. Yo entré a la Fundación de la Mujer como voluntaria, entré a otra fundación que tenía que ver con desarrollar el potencial de las empresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas. También entré de voluntarias. Y bueno, ahora actualmente estoy en la USMA, en la Universidad Santa María la Antigua, con proyectos especiales desde la Rectoría, manejando un proyecto que tiene que ver justamente con la eliminación de la pobreza, o como le decimos en la USMA, semáforo de bienestar familiar. Semáforo de bienestar familiar. Una familia que tanto nos hace falta en nuestro país, en el mundo. Al rescate de la familia es uno de los proyectos que estamos tratando también de estabilizar para que llegue como herramienta y las personas tengan algo de lo cual asirse para no permitir que no tengamos una imago que dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Semáforo. A ver, cuéntame, ¿dónde hacemos el paro, el stop? ¿En dónde continuamos? Nosotras vinimos hoy muy de verde. ¿Será para que continuemos el camino? Así es, mira qué coincidencia. Yo tengo algunos amarillos, del semáforo, pero bueno, espero tener pocos rojos, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿no? Y vemos el logo también de FTV que tiene rojos, verdes. Verdes. ¿Verdad? Una amiga mía le preguntó a un policía que la detuvo, eso no fue aquí en Panamá, en España, ¿qué significa para usted lo amarillo? Y ella le contestó, apúrate que viene la roja. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo igual.
si vemos algo amarillo. Nosotras vinimos de adelante. Se puede crecer, se puede cambiar. A ver, cuéntanos, ¿qué es ese semáforo que tú llevas en la USMA? Sí, el proyecto este es un proyecto que lo desarrolló la Fundación Paraguaya, y el rector de la USMA tuvo la oportunidad de conocerlo en una visita que hizo, creo que a Ecuador, y se propuso pues traerlo a Panamá. Y lo nos tocó empezar en pandemia. Es una herramienta de innovación social. Es interesante porque ya está en los celulares, hoy todo está en los celulares, ¿verdad? Se puede descargar desde los celulares, en las plataformas, en internet, y es una autoevaluación que hacen las familias, la idea que lo hagan las familias en forma conjunta. Ellos hacen una autoevaluación en 6 dimensiones, que tienen mucho que ver con la pobreza multidimensional, porque tiene que ver con ingresos, ¿verdad? La parte de ingresos, hay indicadores en la parte de educación, salud, vivienda, pero además de esos que generalmente están vinculados a la pobreza multidimensional, hay 2 dimensiones más que yo creo que son muy importantes y que, digamos, hasta ahora no las habían visto, que tiene que ver con la motivación, ¿verdad?, de las personas, que es fundamental. Sin esa motivación es difícil que las personas salgan adelante, y también con la participación, ¿verdad? Participar, ser parte de algo, estar con otras personas, acompañarnos, trabajar en equipo, esa parte es importante. Entonces son estas 6 dimensiones, entonces es esta autoevaluación, pero además una autoevaluación que es aspiracional, porque a veces si yo no conozco, si yo no tengo información, no sé a qué aspirar, no sé cuándo es verde, no sé si yo soy rojo o si soy amarillo. Entonces, esta herramienta permite a las familias ver cuándo estoy en rojo, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo, en mi familia nadie ahorra, estamos en rojo. O sea, la plataforma me dice, estás en rojo, pero yo identifiqué que en mi familia simplemente nadie ahorra. Sin embargo, si alguien de mi familia ahorra en el chanchito, debajo del colchón, estamos en amarillo. Pero si alguien en mi familia ya ahorra en una institución financiera, está en verde por más de 6 meses. Entonces me dio información que yo a lo mejor no tenía, y me dice que para yo estar en verde, o sea, la meta, ¿cuál puede ser la meta? La meta puede ser, ¿verdad?, ahorrar en una institución oficial por más de 6 meses, lo cual me indica también que ya se me genera un hábito del ahorro. Pero es que a lo mejor las familias simplemente no entienden por qué yo tendría que ahorrar, para qué sirve ahorrar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, son aprendizajes que a veces se tienen o que a veces no se tienen. Entonces, esta autoevaluación, esta herramienta de innovación social, es una métrica, porque además mide, pero también es una metodología, porque también se trata de que una vez que las familias hayan hecho esa autoevaluación a través de los 50 indicadores, en esas 6 dimensiones, se fijen mínimo 3 metas, ¿verdad? Y que es importante porque, bueno, no siempre las personas se fijan una meta de bienestar, yo diría, porque a veces nos fijamos una meta, yo que sé, de comprar la lotería, o de hacer una fiesta, o celebrar un bautizo, o alguna fiesta, pero no, a veces no nos fijamos metas de bienestar. En este caso, la idea es que la familia fije una meta de bienestar y que haya una persona, un mentor, un facilitador que le acompañe en esa meta. Ese mentor no le va a resolver, no le va a cargar, no le va a solucionar el problema. Ese mentor le va a llevar información si no tiene, por ejemplo, de repente, ¿por qué deberías ahorrar? Bueno, vamos a pensar para qué te puede servir el ahorro, ¿verdad? Para que hagas esa reflexión. También, por ejemplo, hay uno de los indicadores que tiene que ver con la autoestima. Yo tomo mis decisiones o alguien toma las decisiones por mí, ¿verdad? A veces pareciera que es difícil, pero sí, hay personas que de repente no se atreven a tomar sus propias decisiones. Entonces es una persona que le lleve información y que le acompañe, y así que esté aquí como en el hombro hablándole, hiciste tal cosa, tú mira que ibas a hacer tal otra, ya lo hiciste por aquí, o sea, es esa persona que te acompaña. Tiene un líder, una orientación, un guía, el que va a encauzar exactamente ese proyecto de innovación social. Es un término que se utiliza muchísimo ahora, innovar. ¿Qué es lo que trae a tu vida que alguien te haga entrar un ratito dentro de ti y que hagas lo que decimos los psicólogos, una introyección?
mirarnos un rato, un proyecto personal de vida que desde que nos levantamos hacemos aquello a lo que estamos acostumbrados, pero nadie te toca el hombro y te dice, oye, hay otros caminos que recorrer. Entonces, en ese termómetro, ustedes son esa mano que te toca el hombro, ese grito de, oye, por allí no te equivoques, es por acá. Ahorrar para el panameño. Vamos a conversar de ese ahorro cuando ustedes nos hablan en el proyecto de un termómetro, los colores. Estamos acostumbrados, tú dijiste una palabra, motivación. No se puede motivar si no hay una necesidad. De eso vamos a hablar ahora que regresemos. Pausa, no se mueva. Rompiendo esquemas. Hoy con Dagmar de Álvarez. Y el termómetro que nosotros pensábamos que se podía poner en un semáforo y medir qué resultado se está dando. Tú hablaste de 6 dimensiones. Cuéntanos un poco. Yo hoy tengo un termómetro para medir cómo va ese proyecto, porque ¿en dónde lo están haciendo? Sí, nos tocó empezar en pandemia, así que fue un gran reto. Con Chilibre, con la comunidad de Chilibre, también en las mañanitas, y tuvimos que empezar pues a distancia porque era lo que había en el año 20. Teníamos que formar a los facilitadores, a estas personas que iban a acompañar a las personas de la comunidad, y bueno, lo pudimos hacer, lo hicimos con nuestros estudiantes de Servicio Social de la USMA. Trabajamos en esta comunidad de las mañanitas con el Centro Educativo Juvenil y Biblioteca Las Mañanitas, ¿verdad? Una obra de las egresadas de las esclavas que hace muchos años están en esta comunidad. Y pasó que como estábamos en pandemia, ¿verdad? Los niños no podían venir al centro. Claro. Entonces ellas se motivaron para, también pues por las necesidades que habían, de llevar a las familias bolsas de comida. Y eso les permitió también a ellas conocer un poco la situación de las familias y se motivaron para ellas entonces hacer la aplicación del semáforo, que la podíamos hacer a distancia, porque es una plataforma, estábamos por internet y tal, así que entonces empezamos a hacer esta plataforma. Fue realmente interesante porque al hacer esta evaluación con las familias, que las familias llenaran sus indicadores con sus facilitadores, que eran el personal del centro educativo, ¿verdad? A ellos les permitió conocer mucho mejor la realidad de esas familias y poder conocer las aspiraciones de esas familias, ¿verdad? Cuáles eran sus metas y poder acompañarles. Mire, cosas sencillas, ¿verdad? Decimos nosotros que sencillas, pero importantes. Hay un indicador que tiene que ver con vista sana y dientes sanos, en la parte de salud, ¿verdad? Vista sana y dientes sanos. Y, bueno, aunque no eran las prioridades, las primeras 3, pero estaban en las primeras 10 y con muchas familias. Entonces esperamos un poco a que mejorara, digamos, el tema de la pandemia y tan pronto se pudo, se hizo la gestión para que una unidad móvil fuera hasta la comunidad. Y eso a las familias les resolvió un montón, porque sobre todo para el que no ve bien, la cosa es complicada, ¿verdad? Con los dientes a lo mejor uno medio que se acomoda, pero para la vista era muy complicado y eso se pudo resolver. Y así, bueno, por ejemplo, como siempre, la parte de los ingresos en plena pandemia, la parte de los ingresos fue importante y también con estudiantes nuestros. Y mira que me da mucha satisfacción porque tuvimos estudiantes nuestros del área de ciencias teológicas que están estudiando para hacerse diáconos, que participaron y se prepararon para acompañar a las familias. Y ellos decían, ha sido tremendo aprendizaje, ¿verdad?, para nosotros, porque a nosotros nos esforzamos en aprender algo en lo que no éramos duchos o expertos en el área de apoyar a las familias a generar ingresos. Así que nosotros aprendimos y pudimos también enseñar y acompañar a estas familias cómo mejorar un pequeño negocio de venta de empanadas o de venta de refrescos
donde las familias estaban justamente en ese momento de la pandemia también tratando de ver cómo se generaban algunos ingresos adicionales. Y fue realmente muy bonita esa experiencia. Ya te digo, en este caso todavía todo a distancia, porque estábamos en el año 2021 donde todavía hacíamos muchas cosas a distancia, ¿no? Pero saber que puedes acompañar a las familias en esas metas que se han propuesto. Ellas mismas, las familias mismas aprendían unas de las otras. Y eso es un poco lo que plantea también el semáforo, porque si tú estás en verde en algo, ¿verdad? Tú me puedes enseñar a mí por qué tú estás en verde, ¿verdad? Que a lo mejor yo estoy en amarillo o estoy en rojo. Entonces de eso es lo que se trata también, ¿no? De hacer ese intercambio entre las familias y que haya ese aprendizaje entre ellas también. Colaboración, laborar con. Hemos olvidado ser comunitarios en nuestro país y venimos peleando como gotita de agua que horada la roca. Olvídese del término solidaridad, hablemos de alteridad, una responsabilidad dentro de lo que vamos a hacer voluntariamente en apoyar a los demás. A veces cuando nos dan un pedacito de terreno, lo primerito que hacemos es una pared, nada con los vecinos. Entonces, ¿dónde quedó ese voy a conocerlo, voy a tratar de apoyarlo y apoyarme? Es muy triste vivir en un vecindario en donde la gente no colabora. Y aquí, en lo que es el semáforo, tienen que ayudarse todos. Y eso causa mucha alegría, el ayudar a los demás. Así es, algunos de los indicadores unos son personales, pero hay algunos otros que son colectivos también, ¿no? Porque hay cosas que de alguna manera tenemos que resolver en forma conjunta. Y uno de los indicadores, por ejemplo, que tiene el semáforo es la incidencia. O sea, cómo yo me organizo con mi comunidad para solucionar los problemas en mi comunidad. O sea, yo soy responsable, yo tengo que participar en solucionar los problemas de la comunidad. Entonces, ¿cómo me organizo? ¿Cómo hacemos una petición a las autoridades? ¿Cómo le damos seguimiento? Porque no es cuestión solamente de presentarla, sino de darle seguimiento. Bueno, esos son algunos de los indicadores que el semáforo plantea. Esa metodología que utilizan en el proyecto lo han repetido en diferentes comunidades, está creciendo como si fuera una ola, ¿sí? Aquí, siglo XXI, siempre hay que ir sobre la ola para que no nos aplaste. ¿Qué logros han tenido en las mañanitas, en donde más? El otro día te acompañamos a Santa Ana. También estamos muy contentos porque somos parte ahora de una comunidad en Santa Ana donde están participando las instituciones, las escuelas, las iglesias, las ONGs, las universidades, y estamos trabajando en este momento con 3 grupos en Santa Ana. Un grupo es una fundación, Semillas de Saber, que trabajan con personas que no han terminado su escuela secundaria. Y que es tan fundamental, ¿no?, la parte de la educación. Entonces, estudiantes nuestros de la universidad, en este caso estudiantes de psicología, están acompañando a este grupo. Pues hay jóvenes, hay chicos jóvenes, pero también hay personas mayores que les están acompañando, ¿verdad?, también un poco en su parte académica, pero también en talleres de habilidades para la vida. Cómo relacionarme mejor, cómo comunicarme mejor, cómo manejar mis emociones, cómo manejar los conflictos. También tenemos otro grupo de estudiantes trabajando en el Instituto Nacional, también, ¿verdad?, un patrimonio de nuestro país, estudiantes de esa comunidad de Santa Ana, chicos jóvenes que están entre graduandos y pregraduandos, y también, bueno, estamos con ellos, ¿verdad?, identificando sus metas, acompañándolos a cumplir esos sueños. Y también hemos empezado recientemente con la población que atiende la iglesia de Santa Ana, ¿verdad? Entonces, yo digo que también a nosotros nos permite mucho aprendizaje de ese contacto con las comunidades, con los anhelos, los deseos de estas comunidades, y sobre todo poder acompañarles a cumplir sus metas, ¿verdad? A que ellos desarrollen sus capacidades, sus habilidades, y ellos logren ese cumplimiento de sus metas, y que les dé la autoestima y la confianza de que sí lo pueden hacer. A veces se necesita un bastoncito, alguna ayuda, pero que sí lo pueden hacer. Bueno, la autoestima empieza por
conocerte a ti mismo. Siempre estamos corriendo. No tenemos tiempo a veces de mirar lo que tenemos dentro, esas características subyacentes que viven en nosotros y que a veces las tenemos adormecidas. ¿Cuánto puede Panamá, en vez de esperar a que le den, enseñarle a las personas que ahora quieren ser líderes, candidatos políticos y demás, en qué nos tienen que ayudar? No esperar a que ellos nos digan qué van a hacer con nosotros. Ustedes pueden entrar en esas áreas y encontrar indicadores metodológicos que nos despierten de esa inercia que tenemos, que nosotros podemos ser Charles Atlas y empujar y enseñar. Cuéntame si ustedes pueden arrastrar a nuestras comunidades. Mira, este semáforo de eliminación de pobreza, en la USMA semáforo de bienestar familiar, que viene pues propuesto por la Fundación Paraguaya, el presidente de la Fundación Paraguaya escribió un libro que se llama ¿Quién es dueño de la pobreza? Y entonces él un poco plantea, ¿verdad?, cómo siempre hemos visto la pobreza de arriba hacia abajo, ¿verdad? Desde un mundo educado, desde un mundo más cómodo, hemos decidido quiénes son los pobres. Pero nunca le han preguntado a las personas, ¿tú cómo te sientes? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué es lo que tú quieres, verdad? Y encima de eso, no solamente eso, sino que además le damos, ¿verdad?, casi que una limosna, y no le preguntamos siquiera cómo quiere él mejorar su vida. Yo te voy a acompañar, pero te voy a acompañar en aquello que tú quieras, que tú priorices, aquello que para ti es importante. Entonces, por mucho tiempo hemos acostumbrado a las personas incluso a hablar de la pobreza en forma peyorativa, y no es así, o sea, porque hay diferentes clases de pobreza. Por eso también un poco de quién es dueño de la pobreza. Bueno, todos somos un poco dueños de la pobreza y todos de alguna manera tenemos algunas carencias, ¿verdad? En esos 50 indicadores, todos tenemos algunas carencias. Yo podría decir que, por ejemplo, el tema del ahorro para mí todavía estoy, no sé si en amarillo, ¿verdad? En el tema de la planificación del presupuesto familiar, a lo mejor todavía puedo hacer algunas mejoras. Pero siempre hemos visto un poco la pobreza en una forma peyorativa y no le hemos preguntado a las personas, ¿tú qué quieres? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿En qué te puedo acompañar? A veces es información lo que hace falta, a veces es motivación, a veces es esperanza, es creer que se puede cambiar, ¿verdad? Entonces, no se trata de estar regalando cosas, de estar ofreciendo cosas, sino de verdaderamente sacar de las personas sus capacidades, sus habilidades, que todos las tenemos, ¿verdad? Sacar esas capacidades y esas habilidades para que la persona pueda, por sus propios medios, ¿verdad?, ir caminando. Bueno, para después de la pausa, vamos a hablar de esos comportamientos que hay que compartir, partir con, y de meta, la meta. Meta es camino. Vamos a ver cuál es el camino después, Dagmar. Los esperamos, no se vayan. Una pausa. Volvimos rapidito. Espero que usted esté aquí con nosotros todavía. Tenemos que buscar la forma en la cual crezcamos juntos, buscando, hemos dicho, metas con métodos. El O2 es ese camino hacia lo largo, por eso hablamos de metodología. El O2, ya saben, el camino hacia lo largo. Eso es lo que queremos que sepan. En la comunidad a la cual no le ha llegado todavía el semáforo, ¿qué expectativas tienen ustedes para que todo Panamá pueda vivir un despertar de que solo no soy nadie? Yo creo que dos cosas que son importantes, y tú lo has mencionado, Argénida. Uno es la participación, ¿verdad?
cómo todos tenemos que participar, todos los ciudadanos, todos los católicos, tenemos que participar en nuestras comunidades, tenemos que ser parte de esas comunidades. Entonces es importante activarse, motivarse, buscar información para poder entonces acompañar a estas personas que están con nosotros. Y también darles la oportunidad, quizás a los que han tenido menos oportunidades, a los que han recibido quizás menos, poder nosotros entonces compartir con ellos, ¿verdad? Y lo otro yo diría que es justamente poder hacer ese plan de vida, que a veces, como decías, corremos de un lado al otro, casi que en una rutina, a veces casi que sin pensar, sin reflexionar, y no nos hemos puesto un plan de vida, ¿verdad? Parece que salimos corriendo a nuestra vida sin tener un camino definido. Entonces yo creo que esto nos presta la oportunidad de acompañar a las personas a hacer ese plan de vida, a pensar un poco. Y lo que decías, nosotros por ejemplo ya llevamos 3 años trabajando en la comunidad de las Mañanitas. Esta medición se hace más o menos cada 10 meses, cada año, para ir viendo las metas y para fijarnos nuevas metas, ¿verdad? Lograste un tramo, bueno, ahora vamos por el otro tramo y ya nos vamos, como igual que en una competencia, nos vamos ejercitando, vamos pasando una meta, ya sabemos que podemos cumplir las metas, unas a lo mejor con más dificultad que las otras, pero luego el próximo año nos volvemos a fijar nuevas metas y volvemos a avanzar en esas metas. Y luego se hace otra medición, ya hemos hecho en las Mañanitas 3 mediciones, ¿verdad? Y ya entonces estamos en una tercera etapa donde estamos identificando cuáles son los verdaderos retos, porque ya avanzamos en algunas cosas, pero nos quedaron algunos retos. Pero sobre todo eso, poder hacer un plan de vida, que a veces no nadie nos enseña cómo hacerlos, ¿verdad? Entonces poder acompañar a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a nuestros colaboradores, ¿verdad? Acompañarlos en hacer ese plan de vida. Me encantó el otro día escuchar a alguien que hablaba de la pobreza de espíritu. Estoy pobre, es un pobre. Designamos y asignamos una función que se vive y que se siente, pero bueno, también que nos arruma, que nos arrima y a veces no nos permite entender que la pobreza de espíritu es una cosa, la pobreza económica es otra, pero que Dios nos ha dado todos los talentos posibles para no perdernos en ese camino que ustedes les llaman metas, en esos objetivos de desarrollo sostenible que los van a evaluar. No hay actividad ni proyecto que se llame como tal, sino surge una evaluación a nivel del mundo. ¿Qué otros países andan metidos en este semáforo? Sí, ya son muchos países, son 40 países. Hace poco supe que están en la India, imagínate, el país que tiene más población, el semáforo ya está en la India, está en países en inglés y en español, está por ejemplo en Inglaterra, en Estados Unidos, en varios lugares, también otras universidades involucradas, acá en Centroamérica, en Colombia, en Brasil. Son muchos los países que están participando de esta metodología. La USMA es una de las pocas universidades, porque en Paraguay empezó con una organización que trabaja en microfinanzas, ¿verdad? Y hay otra organización, por ejemplo, en El Salvador, que también están en microfinanzas, porque partió un poco de eso, porque a veces pensábamos que la pobreza tenía que ver con ingresos. Ya sabemos que no es así, no es. Que es multidimensional. Entonces, también muchas de las organizaciones que manejaban microfinanzas estuvieron acompañando entonces a sus clientes, no solo en la microfinanza, sino también acompañándolos en ese cambio de actitud, de comportamiento, de motivación para que ellos lograran esos resultados. Entonces, tenemos una gran oportunidad también, porque vamos a tener aquí en Panamá, en el mes de noviembre, la reunión global del semáforo. Por primera vez sale de Paraguay después de más de 10 años, y entonces aprovechando, ¿verdad?, la conectividad que tiene Panamá,
Vamos a hacer en noviembre la reunión global, esos 40 países reunidos aquí en Panamá, hablando de estos temas, de esta experiencia, estas experiencias que se han ido enriqueciendo de cómo acompañar a las personas a salir de cualquiera de las pobrezas, la espiritual, ¿verdad?, la económica, cualquiera de ellas. Entonces vamos a tener esa gran oportunidad de tener esa reunión aquí en Panamá con todos estos países y poder hacer este intercambio entre todos los países de nuestras mejores prácticas. Esto nos permite tratar de conjugar una gran cantidad de personas que quieran hacer voluntariado. Es la oportunidad de que digamos, estoy aquí para poner mis manos, para poner mi intelecto, para poner mi fuerza y ayudar a levantarnos, para poner mi fe, para tener esperanza. ¿Tú tienes un libro por ahí? Sí. Esperanza habla. Esperanza habla. Entonces, todos podemos hablar por la esperanza para tratar de apoyarnos los unos a los otros. ¿Cómo hacer voluntariado en Panamá? Eso ya yo te dije el término solidaridad, tiene que ser una solidaridad responsable que se llama alteridad. Levantemos ese ánimo, no nos quedemos en la pandemia, que es una pandemia del espíritu. La del cuerpo todavía quiere subsistir, pero ¿qué hacer para salir de mi pereza y poner mi hombro face to face, shoulder by shoulder, ¿no? Ahí tenemos que ir frente a frente dándonos la mano. Tienes mucho empeño para sacar ánimo, para meter entusiasmo, que significa Dios en mí. Piensa cómo vas a hacer esto y vuelve y repítenos la fecha, en qué teléfono te podemos localizar, porque la gente tiene que sumarse, como dicen los empresarios que lo hicieron, y aprender a dar. Lo que tú tienes y no usas, no es tuyo, es de quien lo necesita. Eso, cuando tú no das, eres un pobre y un miserable. Tienes las cosas guardadas, pero no quieres compartir. Si yo voy con mi micha, con mantequilla y mi café, y te veo que tú tienes hambre, ay, 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 ¿me alcanzará o no me alcanzará si le doy? Y te doy tal vez la puntita. Hombre, vamos a dar la mitad, ¿sí? El programa está a tu servicio para iniciar esa campaña y que quedemos bien con nuestro país y ante el mundo. Último mensaje para el día de hoy. Para el día de hoy, bueno, una invitación a que seamos cada vez más, estemos renovando nuestra fe, ¿verdad? Reconocer lo privilegiado que somos. Siempre hay alguien que tiene más necesidades que las nuestras. A veces sentimos las nuestras muy grandes, pero si miras a tu alrededor siempre ves que hay personas que necesitan más y que tú puedes aportar. Ese voluntariado que tú hablabas es fundamental. Y yo digo que no hay nada mejor que un ser humano pueda dar a otro ser humano que lo que sabe, ¿verdad? Lo que yo sé, que no me pesa, ¿verdad? Esto lo puedo compartir con otras personas y siempre puedo aprender de cada una de las otras personas que están en mi entorno. Entonces, una invitación a todos a que hagamos esa mirada interna y asumamos ese compromiso de poder compartir con nuestro prójimo, con nuestros semejantes, todos los talentos que tenemos, ¿verdad? Y ayudar a los demás a que desarrollen también los suyos. Qué rico es tener a alguien al lado al que le hemos podido dar la mano. Y no olvidemos a aquellos que también en un momento dado nos ayudaron a ser propicios con las necesidades nuestras. Estamos aquí rompiendo esquemas de egoísmos, de miserias que a veces tenemos muy guardados en nuestros corazones. Panameños y aquellos que habitan en nuestro suelo, recuerden, hay gente caminando para llegar a mejores días. Dios nos espera en el camino final. Gracias, Dagmar Álvarez, por estar aquí. Gracias a ti. Rompiendo esquemas estuvo con ustedes una vez más.